Tren de los lobos. El último hombre lobo contra el fin del mundo. El tren nunca se detenía. Sus ruedas chirriaban sobre los rieles cubiertos de hielo como el rechinar de dientes de una bestia despertada en medio del fin del mundo. El mundo se había congelado. El vacío helado devoró toda forma de vida, dejando tras de sí solo una ventisca eterna y un silencio sepulcral. Pero dentro del convoy, que cortaba la niebla blanca, la vida continuaba con su existencia perversa. En la cola del tren olía a podredumbre, sudor y miedo. Las personas que se apiñaban allí se parecían a ratas, aferradas unas a otras, esperando un nuevo invierno que nunca terminaba. Los niños ya no recordaban cómo era el sol. Solo conocían el zumbido metálico, los golpes en las tuberías y los aullidos tras las paredes, como si el mismo viento tratara de desgarrar la última esperanza de la humanidad. Pero eso no era solo un tren, era una jaula, o quizás un laboratorio. Allí no solo sobrevivían, allí se estaba criando algo, ocultaban algo, alimentaban la oscuridad. Kelvin estaba sentado, acurrucado en una esquina, aferrado a un cuchillo romo y oxidado, pero aún afilado a los ojos de la desesperación. Oía susurros entre los que dormían, oía el rasguño de garras en el vagón contiguo. Sabía que la noche allí no era simplemente oscuridad, era una elección, quedarse y esperar, o avanzar hacia la locomotora, allí donde, según los rumores, aún vivían humanos, verdaderos, ricos, sin garras, sin colmillos. Se llevaron a su hermano hace 2 noches. Solo lo arrastraron por el tobillo mientras dormía. Un destello de luz, un grito, y nada más. Ni sangre, ni cuerpo. Solo el olor, carnoso, cálido, repugnante. «Están en el tren», susurró la anciana Meilin. Sus ojos se habían nublado hace mucho, pero sus oídos aún captaban lo que las paredes intentaban esconder. «No son humanos, son ellos, los anteriores». Kelvin lo sabía. No había elección. Si se quedaban, ellos vendrían. Si avanzaban, tal vez quedaba una oportunidad. Reunió a 5, aquellos que aún creían que era posible escapar de la cola. Cada vagón, una sala del terror. Cada paso, una prueba de voluntad, razón y humanidad. El primero fue el vagón de alimentos. Olía a carne podrida. Cadenas colgaban del techo y, a lo largo de las paredes, había jaulas, vacías, pero las marcas frescas de garras en el suelo los obligaron a caminar de puntillas. Algo se movió en las sombras. No se detuvieron. Luego vino la sala de la luz, inundada de un brillo fluorescente, sin sonido, sin movimiento. En el suelo, batas blancas, cámaras apuntando hacia un mismo punto. Una cápsula de vidrio. Dentro, una niña de unos 10 años, los ojos abiertos, pupilas como las de un gato. Kelvin casi se pegó al cristal cuando ella sonrió. Demasiado ampliamente, demasiados dientes. «Eso no es una niña», susurró Alia. «Es un experimento. O un arma», añadió Kelvin. Se fueron, sin atreverse a abrir la cápsula. Pero la cámara los siguió con la mirada. La niña no dejó de sonreír. El siguiente vagón estaba cubierto de nieve. Dentro, hielo, viento, estalactitas temblorosas, como si un fragmento del mundo exterior se hubiera infiltrado en el tren. Y en medio del hielo, un hombre, encadenado al suelo, sin ropa, con la piel de aspecto marmóreo. Cuando se acercaron, abrió los ojos, grises, fríos como la muerte. No se movía, pero susurró. «Van hacia donde duerme ella». «¿Quién?», preguntó Kelvin. «La locomotora. No es un motor, es un corazón». Desde atrás se oyó un aullido, alto, espeluznante, como si el hielo se incrustara en la carne misma. Corrieron, de inmediato, sin mirar atrás. Pero no todos. Uno se quedó. Luego un grito, luego silencio. El siguiente vagón estaba lleno de espejos, miles de reflejos. Cada uno de ellos se movía con un leve retraso. Uno parpadeó fuera de tiempo.
Alia gritó y golpeó un espejo. Un crujido. El espejo estalló, y de los fragmentos emergió algo. Cuerpo humano, rostro de hombre lobo, y todo en silencio absoluto. Lo mataron con dificultad. Cuchillo, varilla, trozos de vidrio. El cuerpo desapareció tan repentinamente como apareció. «Es una trampa», dijo Kelvin. «Cada sala es una prueba. Quieren saber quién llegará». «O quién sobrevivirá», añadió el viejo Han. Alia ya no hablaba, solo caminaba, aferrada al espejo ensangrentado como si fuera un amuleto. En el vagón siguiente había un jardín, real, luz, calor, pájaros en jaulas y gente, sonrientes, vivos. Los recibieron como si fueran familia. Les ofrecieron comida, bebida, abrazos. Pero sus ojos estaban vacíos, como vidrio. Y cuando llegó la noche, comenzaron a transformarse, lentamente, con crujidos de huesos, sangre en los oídos y saliva en los labios. «Esto no es una salvación, es una carnada», dijo Kelvin, y dio la señal de huir. Quemaron el jardín. A quienes no ardían, los remataron. El tren seguía avanzando, atravesando acantilados helados, ciudades en ruinas. Pero cada metro los acercaba más a la verdad. Solo quedaban 3 vagones. Detrás de ellos, la locomotora. Allí, donde se decía, vivía aquel que había comenzado todo, el que controlaba el tren, o al que el tren controlaba. Pero a cada paso, Kelvin sentía más las miradas de sus compañeros. Algo estaba cambiando, no solo en el tren, en ellos mismos. Algunos no habían dormido en 3 días, otros empezaban a oír voces. Alia hablaba con el espejo. El viejo Han se arañaba los brazos hasta sangrar. «¿Y si esto no es un lugar?», preguntó Kelvin un día. «¿Y si es una infección? ¿Y si el tren no nos lleva a través del invierno, sino a través de la evolución?» La respuesta fue silencio. Solo el crujido de los rieles y los aullidos tras las paredes. Y aún así, siguieron caminando. Ya quedaba muy poco, y más allá del último vagón no les esperaba solo una máquina, ni solo la verdad. Les esperaba lo que dormía, lo que iba a despertar, y lo que ya estaba observando. Kelvin no sabía qué era peor, el frío del exterior o la creciente abominación dentro del tren. Al principio solo quería sobrevivir, escapar de la cola, pero ahora en él vivía otro propósito. Entender qué eran esas criaturas, quién las controlaba, y por qué cada vagón parecía un infierno distinto del que uno no podía salir siendo el mismo. El siguiente vagón los recibió con silencio, sin luz, sin movimiento, solo oscuridad, densa y espesa como una niebla, pero el aire, demasiado cálido, casi sofocante. Avanzaban a ciegas hasta que las paredes empezaron a brillar por sí solas, no con lámparas, sino con venas vivas. Vetas azul-rojas palpitaban bajo la superficie metálica, como la piel de un organismo viviente. El vagón respiraba, de verdad respiraba. En lo profundo se oyó un rugido, no mecánico, sino animal, crudo, con un eco profundo, como si dentro de las paredes se ocultara una bestia del tamaño del tren. «¿Qué es eso?», susurró Han y se detuvo al instante. Del suelo emergió una mano, gris, cubierta de escamas, y tras ella una criatura, sin rostro, un cúmulo de músculos con brazos y una columna vertebral larga que se curvaba como una serpiente. Aullaba sin tener boca y se movía guiada por el sonido. Corrieron, a través de la oscuridad, a través de pasillos palpitantes. La criatura los perseguía, estrellándose contra las paredes, atravesando el metal como si fuera papel. Cuando alcanzaron la puerta, Alia se había quedado atrás. Kelvin se dio la vuelta para extenderle la mano, pero solo alcanzó a ver cómo era arrastrada hacia la sombra. Un grito, un destello de luz y silencio. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Nuevo vagón, limpieza, orden, paredes blancas como la nieve, suelos lisos, y un silencio tan muerto que parecía gritar. Olía a esterilidad.
como en una morgue. Aparecieron personas, uniformadas, con máscaras, pálidas como el mármol, sus movimientos perfectos, sin gestos innecesarios, como si hubieran sido programadas de antemano. Uno de ellos extendió la mano. «Bienvenidos a la unidad sanitaria. Procedan a la limpieza». «¿Limpieza de qué?», preguntó Kelvin, sin moverse. «Eliminación de anomalías residuales. Ustedes vinieron desde la cola. Son portadores». «¿Portadores de qué?». «De hibridación». No entendió a qué se refería hasta que uno de los enmascarados se inclinó hacia Han y deslizó un escáner por su columna vertebral. La máquina emitió un pitido. Un segundo después, un cuchillo en la garganta, rápido como un rayo. El anciano ni siquiera pudo gritar. Se llevaron su cuerpo a otra sala, sin palabras, sin emoción. Kelvin aulló, de rabia, de impotencia. Se abalanzó sobre uno de ellos, pero el golpe fue débil. Demasiado tarde. Uno de los sanitarios alzó un electrochoque, pero antes de que la descarga alcanzara su objetivo, un estruendo sacudió la sala. La puerta detrás de ellos salió volando de sus bisagras, y algo irrumpió en el lugar. Alto, con una armadura ósea, ojos encendidos y una mandíbula llena de colmillos metálicos. Un hombre lobo, pero no como los anteriores. Era un híbrido. Se movía rápido, demasiado rápido. En un segundo, uno de los sanitarios fue hecho pedazos. El segundo, con la columna vertebral arrancada. El tercero intentó huir, pero fue aplastado. Kelvin se quedó contra la pared cuando la criatura se detuvo frente a él. «Tú aún eres humano», gruñó, «pero ya no». «¿Qué eres tú?» «El primero. Fui creado en la cabeza de este tren para ser un puente entre ellos y ustedes, pero no me dejé dominar». «¿Quiénes son ellos?» «Los que esperan en la locomotora. Somos experimentos. Y el tren, su incubadora». El híbrido clavó las garras en la puerta más cercana y rasgó un nuevo pasaje. «Pasa por los siguientes 2 vagones. Debes verlo por ti mismo». «¿Y tú?» «Mantendré libre el camino. Un poco más». Desapareció en la sombra, dejando tras de sí gotas de sangre negra. El siguiente vagón parecía un club. Luces, música, baile. Personas, hermosas, arregladas, de élite. Aquellos que viven en la cabeza. Reían, bebían, pero todos tenían la misma mirada vacía. Kelvin caminó entre ellos. Nadie lo notó. En la pantalla sobre la barra se transmitía algo. Cámaras instaladas por todo el tren mostraban la cola. Personas en jaulas, niños pequeños en laboratorios, y junto a ello, textos. Nivel de resistencia, 38%. Porcentaje de mutación exitosa, 7%. Zona crítica, vagón 1. Lo entendió. Todo esto era observación, un experimento. Incluso los que disfrutaban de la vida eran solo parte del espectáculo. Su comportamiento, sus reacciones, sus deseos. Todo era registrado, todo era analizado. Como si el tren fuera un enorme bucle y cada pasajero, un sujeto de prueba. El último vagón antes de la locomotora estaba limpio, blanco y vacío. Y al final, una sola puerta. Frente a ella, un hombre. Alto, delgado, con una capa oscura. «Has llegado», dijo. Su voz era ronca, como si hablara desde varias bocas a la vez. «¿Quién eres?» «El arquitecto». «¿Arquitecto de qué?» «De la evolución. El tren es un capullo. Dentro de él cultivamos una nueva forma de vida. Los humanos eran imperfectos. Su tiempo terminó, pero fueron un buen inicio. ¿Estás creando hombres lobo?» «Estoy creando sobrevivientes. Aquellos que pasan por todo esto se fortalecen. Los que se quiebran se convierten en combustible. Tú sobreviviste, lo que significa que estás listo». «¿Listo para qué?» «Para la verdad». Abrió la puerta. Luz, metal y un corazón real, enorme, biomecánico, palpitante. «El tren está vivo», dijo el arquitecto, «y nos lleva a un lugar donde la nieve no es el final.
Kelvin miraba sin pestañear. Dentro del corazón, figuras, congeladas, humanos, hombres lobo y algo más. Algo que no debería existir. ¿Y qué hay más allá del tren? Solo hielo, por ahora, pero pronto lo verás, pronto llegará. ¿A dónde? La sonrisa del arquitecto se volvió inhumana. A casa. Kelvin no sabía cuánto tiempo estuvo allí, mirando el corazón biomecánico. Su ritmo marcaba no solo el pulso del tren, sino algo más antiguo, como si el propio mundo latiera agónicamente dentro de esa carne, como una verdad enterrada intentando salir. Dentro de las cápsulas semitransparentes, vio cuerpos, no solo humanos, no solo licántropos, sino algo tercero. Su piel estaba cubierta de escamas plateadas, sus huesos rotos en nuevos ángulos, sus ojos, holográficos, cambiando de color según el ángulo. «Esto es algo más grande», susurró Kelvin. «Ya no es humano, ni bestia». El arquitecto asintió. «Lo comprendes, entonces estás listo. Fuiste parte de la selección desde el inicio, como todos. Pero tú sobreviviste, y llegaste. Has pasado por sangre, por reflejos, por podredumbre, por mentiras. Este fue el camino de una nueva especie. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta». «¿Por qué haces esto?» La voz de Kelvin temblaba. «¿Quién eres tú? ¿Un dios?» «Number, solo soy el primero que escuchó el llamado, el primero que obedeció a la máquina. El tren eligió su camino por sí solo. Se dirige hacia la fuente, hacia el imán, al núcleo dormido que llama de vuelta a todos los sobrevivientes. Vamos, a casa». Kelvin dio un paso atrás. «¿Casa? ¿Dónde?» El arquitecto señaló el corazón. Dentro de él están las coordenadas, un mapa, constelaciones, dirección. No solo avanza, busca. Bajo el hielo yace algo mayor, lo que congeló este mundo, lo que ahora nos llama hacia sí. No todos sobrevivirán al llegar, pero tú ya eres otro. Mira». Le extendió una placa metálica. Reflejo, pero ya no era él. Sus ojos brillaban levemente, pupilas alargadas, piel más pálida. No había sentido los cambios, pero estaban ocurriendo, lentos, desde dentro, como si el tren implantara la mutación en su carne paso a paso, vagón tras vagón. «Yo no quiero convertirme en eso. No lo elegí». El arquitecto rió. «Ninguno de nosotros eligió. Solo obedecemos las órdenes de la carne. Pero el tren te dio una oportunidad, la última. Puedes quedarte, tomar el control». «Oh». Extendió la mano hacia el panel. La pantalla se encendió. Curso. En la pantalla, una enorme cadena montañosa. Pero no eran solo montañas, era un vórtice. Gigante, como un cráter, en cuyo centro había oscuridad. En su profundidad, algo pulsaba, como el corazón del planeta. «Dentro de 7 días llegaremos allí», dijo el arquitecto. «Y entonces, todo cambiará». «¿Y si detengo el tren?», preguntó Kelvin. «Entonces morirás, y serás parte del motor, como los que lo intentaron antes que tú». Justo en ese momento, se abrió una puerta lateral. Uno de los híbridos, mutilado, chamuscado, pero aún vivo, arrastró algo a la habitación. Un cuerpo, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba distorsionado, pero Kelvin lo reconoció. Aliyah, pero ya no era ella. Ojos muertos, piel desgarrada, pero aún se movía. «Podemos devolver casi a todos», susurró el arquitecto. «Pero no las almas las perdemos, las reemplaza otra cosa». Kelvin apretó los dientes. Su corazón latía en sus oídos. En su cabeza rugía. Ecos de una bestia. Sentía como algo dentro de él comenzaba a despertarse. Como si el tren estuviera inyectando veneno, o la verdad, y debía elegir, luchar o ceder. De repente, el techo tembló. La luz parpadeó. El arquitecto se giró rápidamente. En la pantalla apareció un mensaje. Reajuste de curso. Intervención externa. Amenaza externa. «¿Qué?», susurró el arquitecto.
Kelvin miró por la ventana. Fuera, tras las paredes de la locomotora, se desataba una tormenta. Pero no era solo una tormenta de nieve. Desde abajo, a través del hielo, algo enorme se alzaba. Una silueta, como una montaña, como una ballena atravesando el cielo congelado. Y de su boca brotaba luz, negra, como la oscuridad en las pupilas de un muerto. ¿Es eso?, preguntó Kelvin. Es demasiado pronto, siseó el arquitecto. No debimos llegar a él ahora. No estamos listos. Aún duerme. El tren comenzó a temblar. Las placas del suelo crujieron. Chispas cayeron del techo. Y en ese momento, los sobrevivientes irrumpieron en la locomotora. Un grupo que había quedado muy atrás, atravesando todos los círculos del infierno. Sucios, mutilados. Algunos ya parcialmente mutados. Uno con pelo en el cuello, otro con ojos de bestia, pero en sus miradas brillaba el fuego. «Venimos a por la verdad», dijo uno, «y por venganza». «Aquí no hay verdad», respondió el arquitecto. «Solo evolución. Entonces serás el primero en irte». Estalló la batalla. Kelvin se encontró en el centro. Sangre, metal, garras, gritos. Uno de los sobrevivientes clavó un cuchillo en el pecho del arquitecto. Pero este no murió. Se transformó. Su piel se agrietó. Bajo ella, no huesos, sino una aleación. Biometal. Músculos. Metal vivo. Y sus ojos, sin blancos, solo abismos negros. «Soy el corazón de este tren», rugió. «Soy su voluntad». Kelvin saltó. Se deslizó hacia el panel. Sabía qué hacer. No podía detener el tren, pero podía cambiar el curso. Reajustó las coordenadas. No hacia el cráter, hacia las montañas, hacia una grieta, donde, según la leyenda, alguna vez hubo un complejo antiguo, un búnker secreto, un laboratorio preapocalíptico. «No vamos hacia la muerte», gritó. «Vamos hacia el comienzo». El arquitecto aulló. Su cuerpo ardía. Uno de los sobrevivientes le lanzó un cilindro de gas. Disparo. Explosión. La habitación se llenó de humo. Kelvin se puso al mando. Tras él, muertos y semimuertos. Delante, el abismo. Sabía que no todo había terminado. Sentía como el corazón del tren seguía latiendo, como su propia carne cambiaba. Pero ahora él estaba al mando, y tenía la intención de descubrir qué se ocultaba realmente detrás de la nieve. El tren comenzó a frenar, por primera vez en todo el tiempo. El rugido metálico se transformó en un chirrido helado, como si la misma máquina resistiera la orden. Kelvin estaba frente al panel de control, apretando la palanca hasta que sus articulaciones se pusieron blancas. Tras él, los sobrevivientes, agotados, mutilados, desgastados. Habían llegado a la cabeza, pero entendieron. La victoria aún no era el fin, era el comienzo. «Estamos en el lugar», dijo. Miraron a través de la ventana panorámica. Frente a ellos, una grieta. En la roca, una marca vertical, como la huella de una garra que se adentraba en la tierra. De ella salía un débil vapor negro, y detrás de él, una silueta, gigante, medio enterrada en hielo, una cúpula, restos de una estación, pero ningún sensor mostraba signos de destrucción. Al contrario, desde allí salía un débil impulso, repitiéndose cada 3 segundos. Una señal, ritmo, pulso. Salieron del tren. El frío allí era diferente, no como en la superficie. Te presionaba. Se infiltraba en los pensamientos. La piel se cubría de escarcha en segundos. La respiración se convertía en cristales al instante. Pero el cielo estaba extrañamente tranquilo, como si el propio espacio no se atreviera a invadir ese territorio. Una escalera bajaba, metálica, cubierta de hielo. Llevaba hacia unas puertas masivas. Desde dentro se filtraba una tenue luz verde. Kelvin tocó el panel. Sus dedos se pegaron al metal, pero la cerradura hizo clic. Las puertas se abrieron. Dentro, silencio. Y millas de pantallas.
cámaras transparentes a lo largo de las paredes, en cada una figuras congeladas, humanos, animales, híbridos. En algunas placas figuraban fechas, algunas de hace siglos, otras del futuro. «¿Qué es este lugar?», susurró uno de los sobrevivientes. «Este es el origen», dijo Kelvin. «Lo que ellos ocultaban, el centro del proyecto. El proyecto se llamaba Nocturno. Encontraron un terminal. En la pantalla, un logo, una luna oscura con un ojo en su centro. Detrás, un breve texto. Proyecto Nocturno. Restauración de la especie dominante. Programa de supervivencia. Etapa. Transformación. Cientos de grabaciones. Protocolos. Científicos en trajes discutían sobre la transferencia de conciencia, la síntesis con la naturaleza animal, la implantación de memoria genética. «Ellos querían reemplazarnos», susurró Kelvin. «No salvarnos, sino cambiarnos». Luego, el laboratorio. Un enorme cilindro con un ascensor hacia abajo, un escáner de huellas. Kelvin colocó su palma. La máquina parpadeó. En la base, coincidencia. No entendió cómo, pero la puerta se abrió. Dentro, un compartimento profundo, el corazón del complejo. Y allí, lo que no debía existir. Una criatura enorme, sepultada en una cámara criogénica. Parecía humana, pero no. Su piel era oscura, con un patrón que recordaba símbolos antiguos. Cuernos ocultos bajo la piel, pulsando, como si estuvieran vivos. Su cerebro estaba conectado a cables, y su corazón latía, al unísono con el tren. «Es eso», susurró uno de los sobrevivientes. «Es el arquetipo». El sistema mostró. Estado del objeto, en modo de sueño. El código genético está activo. Sincronización completada. Conexión con la locomotora establecida. Kelvin sintió cómo su propio cuerpo pulsaba en respuesta. Dio un paso al frente. «Conozco este lugar», dijo. «Lo he visto en sueños, desde mi niñez». «Eso es imposible», respondió uno de los que estaba con él. «Number es el programa, implante de imágenes, señales subconscientes. Nos crearon como guías. No somos sobrevivientes aleatorios, somos portadores del código». Y entonces, la cámara vibró. La señal se intensificó. La criatura en la cápsula abrió los ojos. Eran como los de Kelvin, brillantes, estrechos, no humanos. «Está despertando», susurraron todos. Cayeron cables del techo. Uno se enroscó alrededor del cuello de un sobreviviente y se clavó directamente en su columna vertebral. El hombre gritó y comenzó a cambiar. Su cuerpo se hinchó, se rompió. Sangre salió de sus ojos. Cayó. Pero en el siguiente segundo, se levantó, vivo, pero ya no humano. Los demás sobrevivientes comenzaron a retroceder, pero las puertas se cerraron. El laboratorio se iluminó desde dentro. La criatura en la cápsula respiraba. «Este no es el enemigo», dijo Kelvin. «Es la raíz, el padre, la fuente del genoma. Si se despierta, habrá una liberación masiva. El tren solo fue una antena. Este es un faro. Nos llama. Llama a todos los que llevan el código dormido». «¿Tú eres uno de ellos?», preguntó alguien con voz temblorosa. «Soy el eslabón. Puedo conectar o romper. Si me conecto, él recibirá todo su poder. Si no, se destruirá. Pero con nosotros». Silencio. La criatura en la cápsula le lanzó un impulso mental. En la cabeza de Kelvin aparecieron imágenes. El mundo antes de la congelación. El bosque. La noche. Los hombres lobo. No bestias, sino guerreros. Guardianes. Y luego, los humanos. Fuego. Miedo. Guerra. Hielo. «¿Quieres devolverlo todo?», susurró Kelvin. La criatura parpadeó. Y eso fue un acuerdo. «¿Y si me niego?». Su cerebro se llenó de gritos. Miles, millones. Los que murieron, los que se convirtieron en parte del motor, los que se quemaron en los jardines, los espejos, las cámaras. Bajó la mirada y dio un paso hacia la cápsula. Los cables se estiraron hacia su columna vertebral
«Kelvin, no», gritó alguien. «Es una trampa». Se detuvo. «No», dijo. «Es una elección. Un segundo. Contacto». El mundo explotó. El mundo desapareció. Cuando los cables se clavaron en la columna de Kelvin, esperaba dolor. Pero no hubo dolor, solo luz y silencio. Silencio profundo, infinito, todo absorbente. Y luego, una voz. No era ni masculina ni femenina. Sonaba en todas las frecuencias a la vez, como un lenguaje antiguo cifrado en la sangre. Bienvenido a la raíz. Eres el portador. Eres el enlace. Eres la última elección. Flotó en la oscuridad. Ante él aparecían imágenes, primero caóticas, luego en una secuencia estricta. La tierra, antes del hielo, verde, cálida. Otras formas de vida, figuras altas cubiertas de piel, con ojos que reflejaban las estrellas. Hombres lobo, pero no bestias, sino guardianes del equilibrio. Su civilización era antigua, sabia, inteligente. No se transformaban, nacían así. Su objetivo era proteger la Tierra de la intervención de aquellos que venían de fuera, de los que buscaban un camino a través de la delgada tela de dimensiones. Y luego, los humanos, que llegaron después, rápidos, ambiciosos, destructivos, vieron a los hombres lobo como una amenaza y crearon el proyecto Nocturno. La idea era el reemplazo, la simulación genética de la naturaleza de los hombres lobo para crear los suyos, controlados, sometidos, destruir la antigua raza y sustituirla por híbridos controlables. Lo lanzaron en los laboratorios, pero algo salió mal. El gen artificial penetró más profundo de lo esperado. Mutó, se fusionó con lo humano y se volvió autónomo. Comenzó la guerra. Y entonces, para detener el caos, activaron el protocolo Capa Invernal. El hundimiento de la Tierra en un frío eterno controlado. Congelación. No solo del clima, sino de la conciencia. Y el tren. El tren fue el último barco. Un laboratorio móvil. Un almacén de memoria genética. Un altar flotante de la futura evolución. Kelvin cerró los ojos. Vio cómo miles de vidas se encendían y se apagaban. Vio cómo los humanos en la cola se convertían en monstruos, sin entender que lo que el tren cultivaba en ellos no era una enfermedad, sino una nueva forma. Se vio a sí mismo, un niño, en una cápsula, uno de los pocos que sobrevivió a la mutación. No fue destruido, fue aceptado por el tren. Debes elegir, decía la voz. Si nos fusionamos, despertaré completamente, a través de ti, a través de tu voluntad. Serás el núcleo de una nueva raza, el primero de su clase, un arcontes. ¿Y si me niego?, dijo Kelvin en su interior. El tren se destruirá, el sistema colapsará, los restos de la humanidad perecerán, y el llamado comenzará a buscar otros, no como tú, sin voluntad, sin corazón, solo bestias. Vio imágenes del futuro. Un mundo donde la tierra helada florece, pero habitado por seres como él, no humanos, no hombres lobo, antiguos, silenciosos, poderosos. Otra, un tren destruido, caos, mutantes, la muerte de los que aún quedaban vivos. Yo no quiero ser un dios, no quiero ser un arconte. Ya no eres humano, Kelvin, pero eres el único que aún puede decidir. Y entonces lo entendió. No tenía que someterse. Podía reescribir el sistema. Expulsó el impulso de sí mismo. No un rechazo, sino una transformación. Si me convierto en el enlace, susurró, lo haré en mis propios términos. Explotó el sistema desde dentro, pero no lo destruyó. Tomó el control. Todos los implantes, cables, conexiones neuronales se sometieron a su voluntad. La luz en el laboratorio brilló. La cápsula con el arquetipo comenzó a desmoronarse. El cristal se agrietó. La criatura dentro gritó. Sintió cómo intentaba escapar, en el último momento. ¡No!, gritó Kelvin. Ya no controlas este cuerpo. Yo decido quién soy. La cápsula explotó. La criatura intentó salir, pero se encontró con el campo de fuerza.
Kelvin la mantuvo dentro. Los cables redirigieron el flujo de energía. Conectó al arquetipo con el tren y aisló su conciencia. Ahora el tren le obedecía. Volvió a la realidad. El suelo, metal, sangre, caras asustadas de los sobrevivientes. Todo estaba en su lugar. Se levantó. Su piel era diferente, un brillo suave. Sus ojos, como los del arquetipo. Su voz, grave, fuerte. Pero en ella había una nota humana. «Todo ha cambiado», dijo. Ellos no entendían lo que ocurría. «Ahora, el tren me obedece». Activó el mapa holográfico. Ahora el curso no iba hacia el centro del cráter, sino hacia el sur, hacia un lugar donde la anomalía climática comenzaba a debilitarse, donde la temperatura aumentaba, donde había una oportunidad de construir un nuevo hogar. «Nos vamos», dijo. «Salimos del círculo vicioso. Comenzamos de nuevo, sin arquitectos, sin programa, sin llamado». «¿Y el arquetipo?», preguntó alguien. Kelvin miró la cápsula oscurecida, donde se retorcía la criatura derrotada. «Dormirá, para siempre, mientras yo viva». Y entonces, en el aire, surgió otra voz, baja pero familiar. Era el tren. Hablaba por primera vez. «Aceptado. Nueva ruta establecida. Línea de tiempo. Desconocida. Vivos. 14. Híbridos. 3. Sistema de control. Transferido al nuevo núcleo». El tren tembló. Los motores rugieron. Kelvin se puso frente a la ventana principal. El hielo pasaba a su lado, pero en el horizonte ya se veía una débil franja de luz. El sol. Real. No una ilusión. No una holografía. El tren llevaba los restos de la humanidad a un nuevo mundo. Y adelante. No había salvación, sino una oportunidad. El tren volaba hacia adelante, arrancando el hielo de los rieles, como garras despojando la carne. Su cuerpo temblaba, como una bestia negra, llevando consigo la perdición o la salvación. Nadie sabía con certeza. Al frente, en la cápsula de mando, estaba él, Kelvin, ya no humano, y aún no Dios. Ahora era un hombre lobo, pero no como aquellos que se transformaban en bestias por el poder de virus ajenos. Su cuerpo no se rompía, se sometía, obedecía, y en eso residía la verdadera amenaza. No perdía su esencia durante la transformación. Recordaba cada muerte, cada traición, cada gota de sangre derramada sobre el suelo de acero del tren. Miró sus manos. Temblaban. Bajo su piel, las venas se movían, como serpientes vivas. Las garras aparecían cuando él quería. El aullido no era su voz, era un lenguaje. Sus ojos, de noche, veían más que nunca a la luz, y su corazón latía al mismo ritmo que el tren, al ritmo de la máquina. «¿Cuánto nos queda?», preguntó alguien a su espalda. Kelvin no respondió. Sintió la llegada de un nuevo peligro mucho antes de que se manifestara. El olor, sangre, cruda, vieja, con un toque de azufre y podredumbre. Se giró, y todo ocurrió rápido. Del conducto de ventilación salieron cuerpos. Eran 5, mutilados, retorcidos, híbridos, restos de experimentos, los que no completaron la mutación. Tenían hambre, y estaban locos. Uno de ellos saltó sobre una mujer que estaba sentada en la pared. Un golpe, y su cuerpo se rompió como porcelana. La sangre salpicó las paredes. Kelvin rugió. El mundo a su alrededor se detuvo. Su espalda se arqueó. Un crujido bajo la piel. Las costillas se separaron como puertas. Los músculos se hincharon. Su rostro se alargó. Los colmillos rompieron las encías. Sus manos se convirtieron en patas. Las piernas en bloques de furia. La cola azotó el aire. Su pelaje era negro como la noche fuera de las ventanas, pero sus ojos brillaban intensamente, como la luna. Saltó. Desgarró al primer híbrido en pedazos, en pleno aire. La sangre salpicó en el techo. Al segundo lo agarró por la columna y lo estrelló contra el suelo hasta que dejó de moverse. El tercero intentó huir. Error. Kelvin lo alcanzó en un segundo
y clavó sus garras en la garganta, arrancándole la tráquea. Los dos restantes se detuvieron. Incluso en sus cerebros mutilados brilló el miedo, pero ya era tarde. Kelvin se lanzó hacia adelante, como una sombra que trae muerte. No solo mataba, se vengaba, por cada uno, por Aliyah, por Han, por todos los que estaban en la cola, por sí mismo. Su boca destrozó al último atacante mientras éste chillaba, ahogándose en su propia sangre. Cuando todo terminó, el vagón estaba cubierto de rojo. La sangre fluía por las paredes. El vapor de los cuerpos subía hacia el techo, cayendo como rocío. Los sobrevivientes lo miraban con horror. Él permaneció allí, respirando pesadamente, aún en forma de bestia. Sus ojos se encontraron con los de ellos, y en ese momento, Kelvin sintió la alienación. Ya no lo veían como humano, solo como un monstruo, un salvador, un carnicero. «Tú eres uno de ellos», susurró alguien. Se enderezó lentamente. Los músculos crujieron. El pelaje se metió bajo la piel. Su rostro volvió a ser humano. Casi. «Soy uno de los nuestros», dijo. Solo fui el primero en entenderlo. No intentó justificar sus acciones. Sentía al animal dentro de él, y no luchaba contra él. Era el único que podía dominar esa fuerza. Todos los demás morían o se volvían locos. «Los hombres lobo no son una maldición», susurró. «Son un paso hacia arriba». Más tarde, en la cápsula de observación, estaba solo. Alrededor, el vacío. Solo el pulso del tren y el ritmo de su propio corazón. Sentía que el arquetipo dentro de la cápsula no dormía. Estaba observando y esperando. En sus sueños llegaba una imagen. Piel de ceniza. Ojos. 2 destellos blancos. Era él. Su futuro yo. Sin compasión. Sin alma. La manada detrás. Millones. Se veía a sí mismo, liderando un ejército de híbridos por las ruinas del mundo. Y veía sangre. Infinita. Por todas partes. Despertaba con colmillos, con la sombra de la furia a su espalda. Le temía a sí mismo, pero no se detenía. El tren avanzaba hacia el sur, a través de túneles de hielo, ciudades sepultadas, puentes muertos. Sentía cómo la tierra bajo ellos cobraba vida. Algo los llamaba desde el otro lado del planeta, algo más antiguo que el arquetipo, algo que congeló la tierra, no por error, sino como un intento de retener algo mucho más terrible dentro. Kelvin estaba frente al panel de mando, mirando la tormenta. Sus dedos se cubrían nuevamente con garras, pero no tenía miedo. Su respiración era vapor, caliente como del interior de un volcán. Sentía que se acercaba una nueva batalla, con sangre, con carne, con locura. Y esta vez, no solo sobreviviría, cortaría un camino a través del mundo. El horizonte del sur temblaba. Tras las nubes rasgadas, tras miles de kilómetros de ruinas heladas, una luz se alzaba. No solar, no artificial, sino primordial. No iluminaba, quemaba. El tren comenzó a frenar. Incluso los rieles parecían temblar bajo el peso del fin que se aproximaba. O el principio. Kelvin estaba en la plataforma de la cápsula delantera, mirando la tormenta. Sus ojos ya no eran humanos. Ya no distinguían luz y sombra. Veían la esencia. A través de la tormenta sentía el movimiento, la pulsación. Allí, adelante, detrás de la última pared de hielo, algo esperaba. Respiraba. Miraba en respuesta. «Este lugar», susurró uno de los sobrevivientes, «nos llama». Kelvin no respondió. Sus colmillos ya habían perforado sus labios. Su cuerpo se estaba preparando por sí mismo. Los músculos temblaban de tensión, como antes de un salto. Las venas se hincharon. El pelaje se extendió por su cuello, cubriendo su pecho. No luchaba. Esta vez lo permitía. «No estamos solos», susurró. Y como si fuera una orden, la tormenta se apartó. Ante ellos se abrió una grieta. No solo una fisura en la tierra, una herida en el planeta. De ella surgían vapores, calientes, rojos como sangre.
A ambos lados del abismo, monolitos, altas columnas de piedra cubiertas de inscripciones que ninguno de ellos podría leer, excepto Kelvin. «Esto es el lenguaje de los hombres lobo», susurró. «Nuestra antigua raza, antes de la caída». «¿Caída?», preguntó alguien. «Cuando dejamos de ser pastores y nos convertimos en cazadores». El tren se detuvo. Todo se silenció, incluso el viento, como si el aire mismo temiera molestar lo que estaba dormido abajo. «¡Abrir la esclusa!», ordenó Kelvin. Salieron. Una densa niebla caía desde los bordes del abismo, como sangre de las heridas. Al pisar fuera del tren, Kelvin comprendió. El aire aquí era diferente, más espeso, vivo. Cada paso resonaba dentro de los huesos. En sus manos comenzó a temblar. Alguien no soportó y cayó. Alguien comenzó a transformarse allí mismo. Pero Kelvin siguió adelante. Con cada paso, sentía cómo despertaban los instintos ancestrales en su cuerpo. No era el recuerdo de su vida, era la memoria de su linaje. Como si todas las bestias que vivieron antes que él abrieran los ojos dentro de él. Y entonces la tierra bajo sus pies tembló. Salieron de la niebla. Los primordiales. No eran bestias, no eran humanos. Siluetas colosales. Figuras de 5 metros, cubiertas de cicatrices y pieles. Sus colmillos brillaban, sus garras eran más largas que espadas. Se movían en silencio. Sus ojos ardían como los suyos. Se detuvieron frente a él. Uno dio un paso adelante. «¡Vuelto!», rugió. «Has traído la semilla. Eres el recipiente». «No soy un recipiente», gruñó Kelvin, y con esas palabras su cuerpo explotó en una nueva forma. Se transformó. No en el hombre lobo conocido, sino en algo más grande. Su altura aumentó a 3 metros. Su piel se volvió negra como obsidiana. Sus ojos eran como 2 volcanes en erupción. Las alas, de hueso y sombra, se extendieron a su espalda. No era una bestia, era la encarnación de la furia. Y entonces todo comenzó. Atacaron. El primer golpe hizo temblar la tierra. Uno de los primordiales saltó sobre él, pero Kelvin lo agarró en el aire y lo partió por la mitad. La sangre salpicó las rocas. El segundo intentó atravesarlo con sus garras, pero Kelvin lo agarró por el brazo y lo giró hasta que el crujido fue audible a kilómetros de distancia. Las entrañas salieron al exterior. No sentía miedo. Alimentaba su fuerza con furia. Sus garras se clavaban en la carne, desgarrando músculos. Rugía como un huracán salvaje. Cada golpe era como una explosión, cada movimiento como un torbellino. Intentaron cortarle la cabeza, pero el metal se doblaba contra su piel. Le rompían los huesos, pero se curaban al instante. A su alrededor, un lago de sangre. Luchó contra 10, contra 20. Mataba, desgarraba, destruía. Sus cuerpos caían como árboles bajo una tormenta. Las rocas estaban surcadas por sus garras. El aire estaba impregnado de carne y muerte. Y entonces se quedó solo, en medio del valle, sangriento, desfigurado, respirando como una bestia tras la caza. Su pecho subía y bajaba como un fuelle. La sangre caía de sus colmillos. Aulló, largo, fuerte, tan fuerte que el hielo se rompió a cientos de kilómetros. Y luego, todo se silenció. Las sombras se apartaron y ante él apareció ella, la madre del linaje, ciega, con cuernos. Su pelaje era como polvo estelar. No habló con voz. Entró en él. «Eres el último, eres el primero. Elegiste la sangre, pero también puedes elegir la luz». «¿Luz?», susurró, apretando el puño, todavía goteando sangre. «No estás obligado a ser el dios de la guerra. Puedes ser el principio». Y en ese momento, el arquetipo en su cabeza aulló. Intentaba escapar, por última vez. «Mátala», susurraba la voz en su mente. «Conviértete en el Señor». Pero Kelvin levantó la cabeza, miró la sangre, los cuerpos, los restos, el cielo. «No», susurró. «No me convertiré en ti». Se clavó las garras en el pecho.
justo en el lugar donde latía el corazón con los restos del código del arquetipo. El grito de dolor resonó como un eco. Estaba arrancando de sí la esencia ajena, arrancando hasta que todo a su alrededor se inundó de luz. Cayó, profundamente, hacia adentro, para regresar. Cayó. El cuerpo de Kelvin se deshizo en cenizas y sangre helada, pero la caída no fue hacia abajo, fue hacia adentro, a través de la carne, a través de los instintos, a través del llamado de la bestia, a través del crujir de los huesos rotos y los gritos que desgarraban el cráneo. Dentro de él, el arquetipo rugía, el último virus, la última serpiente. Kelvin estaba en la oscuridad, sin forma, solo espíritu, solo esencia. Ante él, agua negra, profunda como un abismo, y de ella lentamente se levantaba una figura, alta, perfecta. Kelvin, pero no él, su cuerpo, su rostro, pero en sus ojos no había nada, ni voluntad, ni humanidad, solo hambre. ¿Querías poder?, susurró el reflejo. Yo te lo di, te levanté del barro, te hice alfa, te hice Dios, ¿y ahora quieres rechazarlo? No me diste poder, gruñó Kelvin, me diste cadenas. Tonto, yo soy tú eres mi carne, mi nacimiento, mi continuación. No, apretó los puños Kelvin. Yo soy la elección, yo decido quién ser. La oscuridad estalló en una risa, el agua hirvió, el reflejo brilló, y su cuerpo se hizo gigante, como una torre, su piel como armaduras de hueso, los ojos como carbón ardiente. De su espalda salieron garras, y cada gota de su veneno caía en el agua, disolviendo la existencia. Kelvin saltó, golpeó primero, con garras que brillaban como fuego, destello y grito. El arquetipo retrocedió, pero enseguida atacó en respuesta. Un puño gigante derribó a Kelvin hacia un lado. Toda la oscuridad alrededor se hizo pedazos. Luchaban no como bestias, luchaban como catástrofes. Cada movimiento, como la explosión de una supernova. Cada golpe, como un terremoto. Sangre, negra y dorada, salpicaba en el sintiempo. El mundo a su alrededor se doblaba. Las fronteras de la existencia se rompían. Era la lucha de titanes dentro de una sola alma. «Estoy dentro de ti», aulló el arquetipo. «Soy tu furia, tu dolor, tu sed de sangre. Sin mí, no eres nada. Sin ti, estoy vivo», gruñó Kelvin. Y entonces permitió que su transformación fuera total. No solo se convirtió en un hombre lobo, se convirtió en un tótem, la imagen de todas las bestias en un solo cuerpo. Lobo, oso, águila, sombra, hielo, fuego. Su espalda estalló en llamas, sus garras eran más largas que las espadas. De su boca salió un aullido que desgarró la tela de la realidad. Se clavó en el arquetipo, una y otra vez. Garras en el pecho, colmillo en el cuello, una y otra vez. Arrancaba de él la esencia, el alma, sin piedad, sin dejar ni sombra. Y con el último grito, lleno de dolor, ira y desesperación, el arquetipo desapareció. Estalló en luz, como una estrella. Kelvin cayó, pero ahora estaba libre. Abrió los ojos. El mundo a su alrededor estaba cubierto de sangre. Las rocas humeaban, el aire pesado, pero todo estaba en silencio. Su cuerpo yacía entre los cadáveres. Estaba cubierto de heridas, pero éstas se cerraban. Sus ojos eran diferentes. Ya no brillaban con ira. Eran profundos, cansados, sabios, pero con voluntad viva. La madre del linaje se acercó. «Hiciste lo imposible», dijo ella. «Escapaste del círculo. No fuiste el primero, pero te convertiste en el último. Cerraste el ciclo». «¿Y ahora?», preguntó él levantándose. Sus piernas temblaban, pero se mantenían firmes. «Ahora ya no eres Alfa, y no eres Dios. Ahora eres la verdad, y debes elegir, guiar a los que quedan, o dejarlos ser ellos mismos». Kelvin miró a los sobrevivientes restantes. Lo miraban como un milagro, como una maldición, como un padre. Algunos ya mostraban mutaciones,
Otros murmuraban palabras que no conocían. Se acercó al borde de la roca. Abajo se extendía la llanura. La tierra helada comenzaba a agrietarse. Del fondo se elevaba vapor. La tierra respiraba. Cerró los ojos y aulló. Un largo, poderoso y retumbante aullido. Se extendió sobre los campos de hielo, sobre las montañas, sobre los cadáveres de los primordiales. Su voz ya no llevaba ira. Llevaba dirección, señal, sentido, llamado. Y la manada escuchó. Pasaron 6 días, desde que Kelvin arrancó el arquetipo de su cuerpo y destruyó el ciclo eterno. No había dormido, y no lo necesitaba. Su cuerpo ya no seguía las leyes del hombre. Sus nuevas células se regeneraban más rápido de lo que el dolor podía aparecer. Era el alfa de un nuevo mundo. La manada lo seguía. Los que sobrevivieron caminaban tras él. No los comandaba, los guiaba. Sin palabras, sin órdenes, solo con fuerza, miradas y acciones. Sus garras ya no eran el símbolo de una bestia. Ahora eran un arma de protección. Construyeron un campamento temporal en la ladera de la montaña, desde donde se veía la grieta y la línea brillante a lo lejos, los restos del océano helado, que se quebraba más y más cada día. Bajo la nieve, la tierra comenzaba a salir a la superficie. Vapor, calor, como si no fuera la tierra la que se descongelaba, sino alguien calentándola desde dentro. «La temperatura sube demasiado rápido», dijo una de las sobrevivientes, una mujer llamada Rina, que antes era bioingeniera. «No puede ser un proceso natural. No solo estamos viendo el deshielo, estamos viendo una expulsión». «¿Expulsión de qué?», preguntó Kelvin, mirando el horizonte. «De todo lo que fue sellado». Él lo sintió primero, esa noche, cuando la manada dormía y el viento traía al campamento el olor a tierra húmeda y metal. Escuchó un golpe sordo, lejos, muy lejos, como si algo gigante moviera una losa de piedra. Luego otro, y un aullido, pero no era de lobo, no era de bestia, un aullido sin alma, solo vacío. Venía desde debajo de la tierra, desde el mismo núcleo. No lo escuchaba con los oídos, lo sentía en los huesos, y entonces entendió. El arquetipo no fue el primero. Era el guardián, un bastardo, una imitación. Lo que realmente era antiguo todavía esperaba su momento. Por la mañana reunió un grupo, 5 de los mejores, los más fuertes, los más resistentes a las mutaciones, y partieron hacia la fuente de la señal, hacia el lugar donde el hielo se había roto, abriendo un abismo negro. El desfiladero, cubierto con antiguos símbolos, no tenía fondo. Kelvin saltó primero. Sus garras se clavaron en las paredes rocosas como ganchos. Abajo sintió el calor. Las paredes temblaban. La tierra palpitaba. Y finalmente, una plataforma, de piedra, artificial, formada no por humanos. En el centro, un monolito, negro como el petróleo, de 3 pisos de altura, y respiraba. Desde dentro, una luz apenas perceptible, y en su superficie, signos que recordaban algo lobuno, pero corrompido, como si fueran huesos de rituales, o inscripciones en un idioma que la naturaleza había olvidado. «¿Qué es esto?», preguntó uno de sus compañeros temblando. «Esto no es nuestro, no es suyo». Kelvin se acercó, y entonces lo escuchó. «Has roto el ciclo». La voz no sonaba en el mundo exterior, se filtraba en la mente, rompiéndola desde adentro. Eliminaste al guardián, liberaste el flujo, despertaste la esencia, y ahora abrirás las puertas. El monolito comenzó a agrietarse. Desde dentro, sangre, no sangre común, chocaba como ácido, caía sobre la piedra, convirtiéndola en humo negro. Uno de los sobrevivientes se acercó, y en ese mismo instante su cuerpo se incendió y se desintegró en polvo. Kelvin gritó: «¡Atrás!». Pero era tarde. El monolito explotó. Desde la grieta surgió algo, sin forma, sin rostro. Era oscuridad, no en el sentido de color, en el sentido de ausencia de todo, de luz,
de voluntad, de tiempo. Desde su interior salían cráneos de lobos, incrustados en escamas. Voces, gritos, no existía, y sin embargo, estaba aquí. Kelvin cayó de rodillas. Su naturaleza bestial chillaba dentro de él, como un cachorro herido. «¿Qué eres?», susurró. «Soy la llama antes de la bestia. Fui antes que ustedes, antes de los cuerpos, antes de la razón. Ustedes son mi error, pero tú, Alfa, tú eres la clave». Y en ese momento, toda la tierra tembló. El tren, que había quedado en el campamento, comenzó a chirriar. Sus sistemas se volvían locos. Ya no respondía a las órdenes. Comenzó a moverse por sí mismo, y su curso era hacia este lugar. «No», susurró Kelvin. «No tomarás mi sangre. No devolverás el mundo a la oscuridad». Pero dentro de él ya rugía el llamado. Volvía a transformarse. Pero ahora, no en una bestia, sino en algo diferente. Su carne se cubría con símbolos. Sus huesos se doblaban en formas que la anatomía no conocía. Su mente gritaba, pero él se mantenía firme. «Yo... no... tú», gruñó a través de la sangre. «Yo soy». Saltó hacia adelante, directamente hacia la oscuridad, con un grito, con garras, con furia ardiente dentro de él. Y todo desapareció. La vacuidad, completa, sorda, sin cielo, sin suelo, sin sonido. Kelvin flotaba en la nada, su cuerpo distorsionado. Sus huesos crujían hacia el otro lado. La piel se rompía, cubriéndose con patrones triangulares que brillaban desde adentro. Ya no sentía dolor. Sentía la transición, no muerte, sino algo peor, la pérdida de la definición. Ante él apareció una silueta, enorme, inimaginable, humana solo en la parte superior. Abajo, se desvanecía en humo, en sombras, en recuerdos de otras criaturas. Su rostro, no un rostro, sino una máscara, hecha de huesos, de miles de cráneos de lobos, de fragmentos del pasado. «Has llegado», resonó en la mente de Kelvin. «Hasta el final, hasta el código, hasta el protosignificado». «¿Quién eres?», gruñó Kelvin. Su voz crujía como metal oxidado. «Soy el llamado, soy el dolor primordial, soy lo que fue arrojado al abismo cuando la primera bestia intentó convertirse en humano. Soy el resto, el error. ¿Quieres tomarme? ¿Usar mi sangre? Number. Quiero borrar todo y comenzar de nuevo. ¿Crees que los hombres lobos son una evolución? Son solo el eco de mi cuerpo, pedazos de carne caídos de la mesa. Soy la comida, soy la carne, soy el hambre, Kelvin. Y tú eres mi última chispa de resistencia». Y entonces lo vio. Cómo todo comenzó. El mundo antes del tiempo, antes de las especies, antes de la materia. Todo era un solo ser, pulsante, extraño. No se dividía en bien y mal, solo era. Y luego, en un acto de dolor, se partió. Una parte se fue a la oscuridad, quedando como puro hambre. La otra se convirtió en materia, en tierra, en humanos, en bestias. Y la pequeña chispa se convirtió en conciencia. Kelvin era el descendiente de esa chispa. Era lo último que separaba la razón de la devoradora oscuridad. «¿Y ahora?», gruñó él. «¿Quieres matarme? Number, quiero que aceptes, que me des a ti, voluntariamente, y entonces el dolor se detendrá. Me convertiré en ti, y tú en mí. Nos fundiremos. No habrá ni tú, ni yo. Solo el vacío, sin guerras, sin dolor, sin voluntad. Y si me niego, pelearás contra toda la antigüedad, contra la misma esencia de la caída, y morirás, solo, y el mundo caerá con él». Kelvin permaneció allí, solo, pero de repente sintió un grito, cientos de voces, su manada, lo llamaban a través del espacio, a través de la realidad. Su sangre respondía en él, su memoria, su miedo, su esperanza. Abrió los ojos y rugió. «Entonces elegiré la batalla». Su cuerpo estalló. No solo una bestia, no solo un hombre lobo, se convirtió en la forma de la voluntad, ardiente, enorme, alas de hueso,
garras de acero, un corazón como una bomba. Se lanzó sobre el primer llamado, a través del rugido, a través de la risa, a través de la pulsación negra de la materia. Colisionaron, y comenzó el final. Golpeaba, desgarraba, no se contenía. Su cuerpo se rompía, pero se reconstruía de nuevo. No intentaba ganar, intentaba sostener, por un segundo, por un instante, para que la manada pudiera irse. Vio cómo el tren se giraba, cómo los últimos sobrevivientes huían, cómo Rina gritaba, cómo el cielo se rompía, cómo el hielo desaparecía. Sabía que no regresaría, pero clavó sus garras en el corazón del primer llamado. Se hundió en la misma esencia, penetró en su núcleo y dijo: «No soy un dios, no soy una bestia, soy la elección», y lo destrozó. Luz, explosión, y todo desapareció. Pasaron 11 años. La tierra ya no era una tumba helada. Donde antes reinaba el invierno eterno, ahora había bosques brumosos, vapores, llanuras pantanosas. La nieve retrocedió, no porque el sol hubiera regresado, sino porque algo desapareció. En las profundidades, desde donde surgió el primer llamado, ya no había respiración, solo vacío, como si el planeta mismo hubiera suspirado aliviado al perder parte de su terror. Los restos de la manada encontraron un nuevo hogar, las laderas del sur, una vieja estación de concreto medio enterrada en la tierra. La llamaban simplemente La Colmena. Allí, los niños rieron por primera vez. Allí, alrededor de las fogatas, nuevamente sonaban cuentos. No mitos, no leyendas, sino memoria. El tren ahora permanecía quieto, en silencio. No se oxidaba, no se descomponía. Estaba vivo, pero callado, como si esperara una orden que nunca llegaría. A veces, Rina subía a la locomotora, se sentaba junto al panel, escuchaba el zumbido, como si esperara escuchar nuevamente su voz. Pero solo había silencio, y luz desde el norte, donde todo había terminado. Pero los niños sabían. «Cuéntanos otra vez», le pedían. «¿Otra vez?», sonreía Rina. «Sí, sobre él, sobre el que fue Alfa, el que se fue al abismo». Suspiraba. Miraba hacia las ruinas del tren. Allí, en su costado, estaban grabadas con garras: «Ichous». Yo elegí. Se llamaba Kelvin, y no era del todo humano, y no del todo bestia. Era el que nos eligió a nosotros en lugar de a sí mismo, el que pudo haber sido un dios, pero se convirtió en el escudo. ¿Era malo? No, decía Rina. Era feroz, poderoso, sangriento, pero por dentro había luz, terco, maldito, demasiado vivo como para morir tan fácilmente. Miraban hacia la noche. Sobre el bosque la luna flotaba, roja como una vieja herida. Y entonces, desde la colina, lejos, donde los musgos cubrían las viejas piedras, se oyó un aullido, no aterrador, no de bestia, prolongado, profundo, como la respiración de otro mundo. Los niños se callaron. Rina miró en la niebla y susurró: «No se ha ido. Él observa».